Métodos de fosilización: impresión, inclusión, permafrost y petrificación. La impresión es la huella que queda del organismo en superficies de poca dureza como arena, lodo, arcilla y piedra caliza. La inclusión es el organismo atrapado en una sustancia como la resina vegetal, mejor conocida como ámbar. Este método permite conservar al organismo completo que queda atrapado. El permafrost es una capa del suelo que se encuentra permanentemente helada en regiones glaciares como la tundra. Dentro de esta capa, el organismo queda atrapado, como en el caso de la inclusión, pero en este caso dentro del hielo. Y al igual que en el ámbar, en el permafrost se conserva el organismo completo y su proceso es conocido como gelificación. La petrificación es la transformación del organismo que reemplaza sus componentes orgánicos en minerales. En la petrificación, el hueco donde quedan los restos del organismo, que queda entre las capas de la tierra, se rellena de minerales al descomponerse la materia orgánica. Métodos de fosilización en el cual se conserva el organismo completo: ámbar y permafrost. En la impresión solo se conserva la huella del organismo y en la petrificación los componentes orgánicos se pierden para transformarse en minerales. Los dientes y plumas del Archaeopteryx, en comparación con aves y reptiles, son una evidencia de evolución. El hallazgo del fósil del ave primitiva Archaeopteryx es una evidencia paleontológica para apoyar las teorías evolutivas. El descubrimiento del fósil permitió recrear a esta ave con características de dinosaurio emplumado y ave moderna, y se calcula que existió en el período Jurásico, siendo probablemente la única especie que logró sobrevivir a la extinción de hace 65 millones de años al final de la era Mesozoica. Para la paleontología, esta ave primitiva representa un ícono de la evolución y es considerado el eslabón perdido entre los dinosaurios y las aves. Actualmente, los dientes de las serpientes y las plumas de aves como la urraca sugieren que estos animales son especies evolucionadas del Archaeopteryx. ¿Qué tipo de estructura es el apéndice, el vello corporal y la muela del juicio en los humanos? Vestigiales. Los órganos vestigiales forman parte de las pruebas anatómicas para apoyar las teorías evolutivas. Los órganos vestigiales son estructuras en el cuerpo de los seres vivos que actualmente no tienen ninguna función, pero que hace pensar que en algún momento del pasado llegaron a ser útiles para ese ser vivo. En el caso de los humanos, ejemplos de órganos vestigiales son el apéndice, el vello corporal y la muela del juicio. El apéndice es un órgano unido al intestino grueso que, además de no servir para nada, puede inflamarse y causar dolor y apendicitis. El vello corporal le servía al humano en el pasado para soportar temperaturas extremas diferentes a las actuales. La muela, conocida como muela del juicio o tercer molar, puede aparecer al inicio de la edad adulta, y de ahí proviene su nombre por salir cuando las personas ya tienen un juicio o un razonamiento lógico, y esta muela actualmente para el humano no tiene una gran utilidad, aunque puede ayudar a masticar y moler más los alimentos. Se cree que los seres antepasados del humano necesitaban la muela del juicio para moler los vegetales que consumían, como lo hacen los simios. Otro ejemplo es el coxis, que es el último hueso de la columna vertebral del humano y de los primates hominoides, que actualmente no tienen la misma función que en el pasado, y de hecho puede provocar dolores por malas posturas al sentarse. Según las teorías evolutivas, este hueso es el vestigio del esqueleto de una cola con la que contaban los antepasados del humano. Otras estructuras que también forman parte de las pruebas anatómicas de la evolución son los órganos homólogos, que son partes de algunos seres vivos que tienen una estructura interna similar y que han heredado de un ancestro común, pero su función actual es diferente entre ellos. Ejemplos de órganos homólogos son el brazo del humano, la pata de un gato, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. A este tipo de evolución se le conoce como evolución divergente. En el caso de los órganos análogos, que también son pruebas anatómicas de la evolución, se encuentran en seres vivos que presentan estructuras con la misma función, pero con diferente estructura interna, porque no evolucionaron de un ancestro común. Ejemplo de órganos análogos son las alas de un murciélago, las alas de un ave y las alas de una mariposa. A esta evolución, en donde diferentes organismos avanzan juntos con la misma función, se le llama evolución convergente. Parte de la biología que estudia la evolución de las larvas: embriología. El estudio de las etapas tempranas del desarrollo de varios organismos ha aportado pruebas embriológicas para apoyar las teorías evolutivas. Varios animales en sus etapas embrionarias son casi idénticos, y esto apoya a la teoría de que varias especies provienen de un ancestro común que por millones de años se diversificó.
La barrera reproductiva que se presenta cuando se cruza un burro con una yegua se llama esterilidad híbrida. La esterilidad híbrida forma parte de las barreras o aislamientos post-cigóticos que impiden la reproducción y especiación. Los aislamientos precigóticos son barreras que se dan antes de que dos especies intenten reproducirse. Entre estos aislamientos tenemos el aislamiento geográfico, que son las barreras físicas naturales que impiden que las especies se comuniquen, como las montañas, ríos o mares que las separan. El aislamiento ecológico es la diferencia de climas o regiones naturales entre especies. El aislamiento temporal es la diferencia de temporadas de apareamiento entre especies. El aislamiento de comportamiento es la diferencia en la forma en que se cortejan las especies. El aislamiento mecánico es la diferencia anatómica para que dos especies diferentes logren tener el apareamiento, es decir, no logran acomodarse durante el apareamiento por ser especies diferentes. Y el aislamiento gamético, si bien sí se logra el apareamiento entre especies diferentes, no se logra la fertilización por la diferencia de sus gametos. En el caso de los aislamientos posigóticos, si bien sí se logra la fertilización y la procreación de una especie proveniente de especies diferentes, la incompatibilidad de los genes hace que la descendencia no logre desarrollarse y madurar, como en el caso de la inviabilidad híbrida, o provoca infertilidad a la descendencia. Como ejemplo está el caso de la mula, que es la especie que resulta de la unión de un burro y una yegua, pero debido a la incompatibilidad de genes, la mula resulta estéril. Proceso por el cual la población de una determinada especie da lugar a otras poblaciones separadas entre sí con respecto a la población original. Aislamiento. Proceso en el que hay imposibilidad de cruzamiento entre dos poblaciones anteriormente pertenecientes a una misma. Especiación. La especiación es el proceso por el cual una especie da origen a nuevas especies, debido al aislamiento geográfico que permite que las especies evolucionen de manera diferente en diferentes regiones. Después de que surgen nuevas especies en diferentes lugares, es imposible que estas nuevas poblaciones puedan cruzarse entre sí debido a las demás barreras presigóticas y posigóticas. La principal ventaja evolutiva de los organismos eucariontes con respecto a los procariontes es compartimentalización del citoplasma. La compartimentalización del citoplasma de las células eucariontes se refiere a las partes u organelos que se encuentran distribuidos dentro del citoplasma y rodeados de una membrana. Esta separación definida de los organelos y que la célula procarionte no tiene, le sirve a la eucarionte para llevar a cabo sus diferentes procesos intracelulares realizados por cada organelo. Recordemos que según la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, las células procariotas o procariontes son organismos más primitivos que las células eucariotas. En las otras opciones, la síntesis de proteínas la llevan a cabo las dos células, la respiración anaerobia solo la realizan las procariontes, y la nutrición quimiautótrofa también es única de las células procariontes. ¿Cuáles son los dominios que establece Carl Woese? Bacteria, arquea y eucaria. El sistema de tres dominios es la clasificación biológica propuesta por Carl Woese y es también conocido como árbol filogenético de los tres dominios biológicos: bacteria, que agrupa a bacterias y cianobacterias; arquea, con bacterias de ambientes extremos; y eucaria, que agrupa a los reinos protista, fungi, plantae y animalia. Carl Woese clasificó entonces a los seres vivos en tres grupos o dominios, de acuerdo a sus estudios bioquímicos de los organismos y con base en las diferencias encontradas en la secuencia del ARN ribosomal. Su clasificación reemplazó al anterior sistema de dos imperios o superreinos, formado por los grupos eucariota y procariota, pero a su vez nuevas investigaciones reemplazarán su sistema. Ciencia que ordena y clasifica a las especies. Taxonomía. Una pregunta parecida es: ¿rama de la biología que se encarga de agrupar a las especies? Taxonomía. Otra pregunta es: ¿se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especies semejantes? Taxonomía. Y otra pregunta es: ¿clasificación de los organismos de acuerdo con su similitud y origen evolutivo? Taxonomía. En la taxonomía, ¿cuál es el nivel más específico? Especie. Reino que comprende a los seres más sencillos, unicelulares, procariontes y que comprende a las bacterias y cianobacterias. Monera. ¿A qué reino pertenecen las bacterias? Monera. Una pregunta relacionada es: ¿a qué reino pertenecen los organismos procariontes? Monera. Otra pregunta es:
Reino de la naturaleza formado por células procariontes, Monera. ¿Cuál de estos organismos pertenece al reino protista? Alga. El hongo y la levadura pertenecen al reino fungi y la esponja es un animal. Reino con pared celular de quitina, fungi. Una pregunta parecida es, ¿tienen pared celular de quitina? Hongos. Otra pregunta es, ¿organismo eucarionte pluricelular heterótrofo con pared celular de quitina? Hongos. ¿Organismos heterótrofos, pluricelulares, asexuales y tienen filamentos? Hongos. La reproducción sexual por gametos, su nutrición autótrofa y los tejidos especializados son características que conforman al reino Plantae. Aquí tenemos que analizar bien la pregunta. La reproducción sexual se encuentra en varios reinos, pero más la nutrición autótrofa podría ser solo protista o Plantae. El reino Plantae y Animalia tienen tejidos, pero el Animalia no es autótrofo, así que el reino que coincide con las tres características es el reino Plantae. Los organismos pertenecientes a los reinos Fungi, Plantae y Animalia presentan células del tipo eucariontes. Son ejemplos de organismos multicelulares y heterótrofos, hongos y animales. Una pregunta parecida es, ¿reinos a los que pertenecen los organismos pluricelulares y heterótrofos? Fungi y Animalia. En las opciones 1 y 2, el reino Monera es unicelular, y en la opción 3, las plantas son autótrofas y no heterótrofas. Relaciona los reinos con las características celulares y metabólicas de los organismos que los componen. Monera, procarionte, heterótrofo y autótrofo. Fungi, eucarionte, heterótrofo por absorción. Plantae, eucarionte, autótrofo fotosintético. Una pregunta parecida a esta es, por su nutrición, ¿cómo se relacionan? Reino Monera, procarionte. Reino Fungi, heterótrofos por absorción. Reino Plantae, fotosíntesis autótrofa. Reino Animalia, heterótrofos. Relaciona los organismos autótrofos y heterótrofos con los ejemplos que corresponden. Autótrofos, las cianobacterias utilizan agua como fuente de electrones para la fotosíntesis y producción de oxígeno como producto residual. Las plantas utilizan la energía lumínica para producir carbohidratos y oxígeno gaseoso a partir de dióxido de carbono y agua. Heterótrofos, las bacterias intestinales aprovechan una variedad de nutrientes orgánicos para sobrevivir y reproducirse rápidamente. Una levadura alimentada por glucosa en un ambiente anaeróbico es capaz de producir dióxido de carbono y etanol. Esta pregunta también podría venir de la siguiente forma. Relacionar las columnas. Autótrofos, cianobacteria, planta que usa la luz para la fotosíntesis. Heterótrofos, bacteria intestinal, levadura con glucosa. Otra forma para esta pregunta es la siguiente. Relaciona lo siguiente. Cianobacterias y plantas son autótrofos. Bacterias intestinales, levaduras que tienen glucosa, son heterótrofos. Si la levadura se reproduce por gemación, ¿cómo son las demás levaduras? Iguales. De la célula madre se desprenden dos células, una de mayor tamaño y la otra de menor porque se queda con poco citoplasma. En cuanto a las formas, sí son iguales a la madre, pero en tamaño serán diferentes. Reproducción de las células procariontes, división celular por bipartición. Células con cromosomas no encapsulados, procariontes.